Los secretos de la gestión de la ira. Es probable que todo el mundo haya sentido ira en algún momento, mientras que algunas personas se enfadan más a menudo que otras y tienen arrebatos regulares e intensos. Otras tienden a reprimir sus sentimientos y luego explotan o estallan sin previo aviso. La ira es una emoción humana básica y una respuesta natural a situaciones que escapan a nuestro control. Hay muchas cosas que pueden desencadenar o contribuir a la ira, como las acciones de otro individuo, un acontecimiento, la tensión, las expectativas no cumplidas, el sentimiento de dolor, el desprecio, la humillación, la vergüenza, los celos y la pena. Dependiendo de cómo se trate y se exprese, la ira puede ser favorable o perjudicial. Tiene efectos favorables cuando los sentimientos de ira te ayudan a abordar un asunto o tema contigo mismo o con otra persona y a corregir la situación. Manejar la ira de forma positiva te permite relativizar las emociones dañinas. Cuando quieras desahogarte, te sientas frustrado o angustiado, existen métodos constructivos para canalizar tu ira, como escuchar música o ir al gimnasio. Estos métodos se utilizan con frecuencia en el tratamiento de los trastornos de la ira, pero expresar la ira de forma negativa suele conducir a diversos comportamientos poco saludables, como la violencia y la agresividad. Puedes descontrolarte y amenazar a otras personas. Cuando la ira interfiere en tu capacidad de pensar o actuar con claridad, puede causarte problemas innecesarios. Si la ira entorpece sus relaciones personales con los amigos y los seres queridos, conduce a la violencia, crea problemas en su vida empresarial o las personas temen su temperamento, es posible que esté sufriendo trastornos de ira y que sea crucial abordar la ira. Capítulo 1. Consejos básicos para mantener la calma. La vida es ciertamente imprevisible. Nunca se sabe lo que puede ocurrirte con cada nuevo día. Para bien o para mal, nos enfrentamos a todo tipo de personas y a todo tipo de situaciones. Sin embargo, una cosa es cierta. Nos enfrentamos a personas y situaciones que nos molestan o enfadan. Por lo tanto, es mejor afrontar el hecho de que a veces nos enfadamos y empezar a lidiar con ello en nuestro propio beneficio. Relajación. Con frecuencia, en las situaciones, dejamos que los individuos nos afecten. Asegúrate de evaluar si alguien está intentando enfadarte a propósito. Si este es el caso, entonces hay más razones para que no permitas que obtengan la gratificación de llevarte a tu punto de ruptura. Mantén la calma. Por otro lado, si alguien te pone de los nervios sin querer, también tienes que controlar este tipo de enfado, o puedes acabar hiriendo a alguien sin culpa aparente. En este caso, una charla amistosa puede ser la solución. Cuando la ira aparece como consecuencia de una provocación directa, suele ser con el objetivo de meterte en algún tipo de problema. No dejes que eso ocurra. Como alternativa, inhala y exhala con calma, y así despejarás tu mente. En el momento en que te enfurezcas sin control, ya habrás perdido la pelea. Si eres objeto de la ira de otra persona, intenta que tanto tú como ella estén bajo el efecto de la compostura, hablando en un tono suave. El sentimiento natural es gritar a la otra persona, pero trata de anularlo. De esta manera podrías resolver el estado de cosas en cuestión de segundos. Si te encuentras en una situación difícil en la que no puedes mostrar tu ira, puedes descargarla en algo inocuo, como garabatear en un papel. Esto funciona bien especialmente en lugares como encuentros formales y discusiones de negocios. El esfuerzo físico es otra buena manera de soltar algo de ira y obtener algo constructivo en el trato. Controla tu ira y libérala en dosis, si es necesario. Si estás al mando, tienes que hacer que el individuo en cuestión reconozca que te ha enfadado. Esto puede hacerse de varias maneras, y hay que hablar a cada persona de forma diferente. Gritar rara vez es el camino correcto, solo ayuda a demoler las relaciones. Por último, cuando usted mismo haya hecho algo inapropiado, sea lo suficientemente sincero como para admitir el hecho y pedir disculpas cuando sea necesario. Esta es, con mucho, la técnica más crucial para controlar la ira. Capítulo 2. Clases y asesoramiento sobre la ira. Solo hay un par de personas que pueden decir sinceramente que tienen su ira bajo control. Muchos de nosotros volamos en rabias cuando las cuerdas correctas son tiradas por otros, o por situaciones que surgen de vez en cuando. Usted no tiene que haber hecho un error crucial para inscribirse en un curso de manejo de la ira o el asesoramiento.
Tienes que hacerlo antes de que eso ocurra. Como se dice sabiamente, una puntada a tiempo ahorra 9. Y eso es muy real con el manejo de la ira. Hágase cargo de su ira antes de causar algún daño grave. Cursos. Los empresarios organizan con frecuencia seminarios y charlas sobre el control de la ira, ya que reconocen que cuando los ánimos están controlados, habrá un mejor ambiente de trabajo en la empresa. Esto es especialmente cierto en los trabajos en los que los plazos son rigurosos. Las organizaciones no gubernamentales también organizan clases de control de la ira de vez en cuando, la mayoría de las cuales son gratuitas. Es un buen lugar para empezar si quieres controlar tu ira. Descubrir el curso correcto de control de la ira. La red es un buen lugar para empezar a buscar el curso correcto de control de la ira. También encontrará una serie de libros electrónicos y artículos sobre el tema, muchos de los cuales pueden descargarse gratuitamente. La mayoría de las organizaciones tendrán sus anuncios publicados en línea, y es posible que encuentres una clase de manejo de la ira en tu ciudad, simplemente buscando en línea. Si eso no funciona, pruebe con las páginas amarillas. La clase de manejo de la ira correcta puede estar a solo una llamada telefónica de distancia. ¿Por qué desearía inscribirse en un curso de este tipo? La primera razón es que le ayudará a llevar una vida más beneficiosa. Sin embargo, algunos individuos no quieren aceptar que necesitan ayuda, y los casos más arriesgados suelen caer en esta clase. Sería bueno que un amigo de confianza o un miembro de la familia interviniera como consejero de tales individuos. Los abusadores habituales y los drogadictos en recuperación son individuos que ciertamente necesitan ayuda con el manejo de la ira. Todo esto no es tan sencillo a veces. Es una tarea difícil convencer a alguien de que necesita ayuda cuando no desea aceptar el hecho. Es mejor dejar el asesoramiento a los psicólogos y consejeros profesionales capacitados. Es adecuado si usted, como ser querido o amigo, puede convencer al individuo en cuestión para que se reúna con un profesional. Cuando un individuo se inscribe en una clase de manejo de la ira, es la mitad de la batalla ganada allí mismo. En simplemente un par de sesiones, él o ella reconoce que están consiguiendo en el comando de sus emociones y, en consecuencia, en el control de sus vidas, y eso no es un sentido que nadie desfavorece. Asesoramiento. Es un mito que el asesoramiento para el control de la ira es solo para los raros trastornados. La ira puede afectar y afecta a todo el mundo, y es cierto que tiene un efecto mayor en algunos individuos que en otros. Sin embargo, si no aprendes a controlar esta emoción, las cosas pueden empeorar cualquier día, y es posible que un día descubras que te controla. En consecuencia, es bueno para cualquiera tomar una lección de control de la ira. El primer paso es comprender en qué consiste la ira. Hágase la pregunta crítica de si usted representa una amenaza para sí mismo o para quienes lo rodean cuando su ira lo encuentra. Si tu respuesta es afirmativa, entonces necesitas buscar ayuda profesional de un consejero para el manejo de la ira más pronto que tarde. Hágalo antes de causar daño a su vida y tal vez a alguien más de la misma manera. Comprenda los efectos nocivos que puede causar la ira. Ciertamente, es habitual ver a personas con un temperamento irrefrenable. ¿Con qué frecuencia gritamos a los jóvenes cuando cometen errores? Errores reales. Es alarmante ver a individuos golpeando a las criaturas porque han hecho un desastre en la habitación de enfrente. Al fin y al cabo, ¿qué otra cosa se puede esperar de una mascota no entrenada? Puede que la respuesta no esté en la violencia, sino en el condicionamiento. Sin embargo, esto podría desviarse de nuestro tema. En cualquier caso, si reconoces que actúas de esa manera ante acontecimientos triviales, harías bien en acudir a un asesoramiento para el control de la ira. Un enfado irrefrenable puede estropear un día perfecto a la mínima que salga mal. Cuando tu ira irrumpe, tus músculos se tensan, tu gesto facial se convierte en un ceño fruncido, y esto suele ir acompañado de abusos verbales. No es una visión muy alegre, estará de acuerdo. Si sospechas que puedes tener un problema de ira, intenta hablar con un familiar cercano o un buen conocido sobre ello. Obtenga información sobre su ira. Es irrefrenable. ¿Puede suponer una amenaza para ti y para otras personas? El papel de esta persona en tu vida puede ser muy bueno para ti. Acepta los comentarios y utilízalos para lograr un efecto positivo en el manejo de tu ira. Por supuesto, no serviría de nada si el único resultado de la retroalimentación de la persona fuera que te pusieras de mal humor con ella. El asesoramiento te ayudará a afrontar tu problema en lugar de esconderte tras una nube de ira. Conseguirás reconocer mejor tu interior, para bien o para mal. En cualquier caso, te ayudará a estar más en sintonía contigo mismo y más en paz contigo. El procedimiento de asesoramiento te ayudará tarde o temprano a tener el control de tu parte emocional y, en consecuencia,
el control de tu vida también. Capítulo 3. Actividades recomendadas para adultos y niños. Muchas personas sufren ataques de rabia y de ira, y aunque la mayoría de los jóvenes son la excepción, a veces los jóvenes de más edad pueden ser susceptibles de sentirse incontrolablemente locos y perdidos también. Aquellos que pueden identificarse con este problema de ira indomable están en una mejor situación para ser ayudados, ya que darse cuenta de la situación es el primer paso proactivo que uno puede tomar para unirse a las clases de manejo de la ira y la utilización de las formas aprendidas allí a su vida cotidiana. Métodos. Además de tener la oportunidad de aprender los procesos de control de la ira en diferentes etapas de los cursos, las personas aprenden a lidiar con los puntos de confrontación bajo la guía experta de consejeros y especialistas médicos. Participar en una variedad de actividades de control de la ira ayuda a las personas que tienen problemas para controlar su temperamento y a las que están dispuestas a un comportamiento violento o grosero a dar rienda suelta a sus opiniones de una manera menos adversa, más favorable y ordenada. Una de las diversas actividades que se enseñan a las personas en los cursos de control de la ira es verbalizar sus sentimientos de ira, mientras que otra estrategia eficaz es liberar las emociones de ira con ejercicio. Esta es una forma favorecida de la técnica de manejo de la ira, ya que tiene un efecto positivo de elevación del estado de ánimo en la persona, disminuye la negatividad y es fácil de seguir, desde caminar o correr en el parque, hasta hacer ejercicio o practicar un deporte. No hay escasez de opciones para aliviar el vapor, positivamente. Otras formas saludables de redirigir la energía consumida por estar enojado incluyen proceder a una caminata, estar en comunión con la naturaleza, estar en un entorno que presagia la paz y la belleza con el fin de permitir la reducción de la tensión y la preocupación que van de la mano con el exceso de la ira. La liberación del estrés que proporciona el ejercicio placentero permite a la persona despejar su mente, sobre todo si se requiere cualquier forma de actividad física al aire libre, en la calma y la belleza regeneradora de la naturaleza. Además de los métodos anteriores para manejar la ira, las personas que sufren de graves e inmanejables ataques de ira pueden igualmente aprovechar los servicios de un grupo de apoyo, asistir a un campamento o un retiro para derrotar a las dificultades que están teniendo con lidiar con sus temperamentos. Los beneficios de hacerlo incluyen sacar el trabajo a la luz, saber que hay otras personas como ellos, y esto en sí mismo les ayuda a reconocer que no están solos en el manejo de la ira, que es un verdadero problema. El mero hecho de expresar su problema ayuda a algunas personas a sentirse mejor y les da esperanzas para superar una etapa difícil de la vida, mientras que para otras personas, el apoyo del grupo les da ánimos y potencia mental para enfrentarse a diversos problemas y temas básicos que les agitan. Si los jóvenes se enfadan incontroladamente y se muestran desafiantes, puede ser necesario aplicar métodos de control de la ira para ayudarles a lidiar con una situación que les sobrepasa. Pero como los jóvenes son impacientes con el asesoramiento individual y el apoyo de grupo, la forma más beneficiosa de lidiar con los puntos de enfado es involucrarlos en la diversión y los juegos. Desde libros para colorear que los mantengan absortos hasta encontrarles viajes divertidos y pasatiempos deportivos que quemen la energía extra de la manera correcta. Hay un montón de métodos de gestión de la ira más allá de llevarlos a la silla del terapeuta, que son factibles. Por lo tanto, el manejo de la ira para adultos y el de los jóvenes son dos ataques realmente diferentes para mostrar resultados buenos y positivos a largo plazo en el manejo de la ira irracional. Ninguna medida de intimidación o fuerza puede ayudar a llevar estos asuntos a la conclusión correcta, tanto como la escucha paciente y la razón. Elegir una actividad de control de la ira que sea divertida, intrigante y placentera para la persona es la forma más beneficiosa de mantenerla centrada en completarla y obtener los resultados deseados. Capítulo 4. ¿Cómo lidiar con el estrés? Estar y permanecer enfadado no es una respuesta madura, y el control de la ira ayuda a las personas que se enfrentan a la ira aguda a manejar una emoción desbordante de manera favorable. Por lo tanto, mientras que los profesionales involucrados en el diseño y la instrucción de la gestión de la ira especifican que es una técnica de abordar, describir y resolver un estado tenso de los asuntos por llegar a la causa primaria de la ira, que también ayudan a la gente a reconocer cómo minimizar el estrés durante las condiciones de tensión. ¿Cómo abordar la tensión? Esto es más factible cuando los individuos que se enfrentan a los problemas de ira reconocen que hay poco que derivar por estar enojado y mucho más que lograr por ser tranquilo. Incluso cuando la ira disminuye, el problema permanece y las personas con problemas de ira de larga duración
necesitan comprender esto para darse cuenta y trabajar en los asuntos que los hacen enfadar y aprender a frenar sus respuestas a las situaciones y a las personas duras que ponen en peligro su bienestar mental. El principio y la forma más elemental de aprovechar la ayuda para el manejo de la ira es abrirse y expresar las emociones y los sentimientos de ira que provocan angustia, tensión y ansiedad en un individuo con un conocido o seres queridos que simpaticen, ya que la mayoría de los individuos enojados requieren un oído amable cuando se trata de situaciones difíciles. Un oyente maduro ayudará a la persona enfadada a comprender el punto de vista del otro, sin herir sus sentimientos y a limar asperezas con calma, pero compartir el problema es crucial para obtener la ayuda correcta. Anotar los sentimientos de enfado o llevar un diario es otro consejo eficaz para controlar la ira que minimiza el estrés, ya que en lugar de hablar de las emociones de enfado, uno las ha puesto por escrito. A veces, esta técnica es más beneficiosa que la confrontación, que puede traer conflictos y desvanecencias, que agraven el problema si el individuo implicado también es acalorado. Escribir los sentimientos de enfado también tiene la ventaja de ser una estrategia que ayuda a sacar conclusiones sobre los factores desencadenantes que han contribuido a que la persona se enfade. En una etapa posterior, se pueden releer las notas tomadas, lo que proporciona información reveladora sobre los motivos de la ira y tal vez una pista sobre la verdadera causa de la situación problemática. Entonces también es más fácil encontrar una solución. Alejarse de una situación tensa o irse de vacaciones o incluso a dar un paseo, tiempo para mí, es una forma diferente de lidiar con la ira que reduce el estrés y mantiene al individuo alejado de puntos posiblemente perjudiciales para la salud mental, además de darle tiempo para contemplar sus acciones y el incidente. El estudio espiritual, la oración, la meditación y la quietud son procesos adicionales para lidiar con la ira que bajan los niveles de tensión y eliminan las presiones de la vida. Pueden tomarlos las personas que se sienten a gusto con la soledad y quieren provocar un cambio positivo en sus vidas. También se consideran un bálsamo para los espíritus rotos y un poder correctivo para las almas cansadas del mundo. Mantenerse sano y en forma, estudiar la respiración y los ejercicios, descansar lo suficiente y estar en comunión con la naturaleza, además de mirar el lado positivo de la vida, son otras buenas maneras de hacer frente a la ira. Muchas personas encuentran la respuesta en la música, así como en las técnicas de confrontación. Elige la que más te convenga. Capítulo 5. Aceptando. El paso más crucial en el manejo de la ira es reconocer si usted se agrava fácilmente y tiene una personalidad iracunda, y descubrir cómo asumir la responsabilidad de sus reacciones a la ira y el agravio. Los individuos enojados viven con niveles elevados de frustración, pero los grandes métodos de manejo de la ira les permiten aprender a mantener su irritación bajo control, aceptando su disposición y aceptando la responsabilidad de hacer frente a ella, mediante el estudio de métodos de manejo de la ira, para hacer frente a los impulsos y desencadenantes que pueden convertirse rápidamente en ira. Admitir. Al ejercitar los métodos de gestión del estrés de forma regular y utilizar el esfuerzo físico para trabajar su agravamiento, son capaces de darse cuenta de los primeros signos de ira y tomar un tiempo para calmarse, minimizando la probabilidad de descargar su ira en otras personas. Los individuos maduros intentan ejercer formas positivas de manejar su ira en una controversia. Una forma favorable de lidiar con la ira contra la familia es hacer un contrato de que pueden irse durante una riña, siempre que sientan que pueden perder el control. Solo tienen que ir a un lugar privado para descansar. En privado, llevan a cabo procesos de control de daños, como esperar a que pase la oleada inicial de la ira, e intentar pensar desde el punto de vista del otro individuo, para bajar su nivel de ira y volver a enfrentarse al asunto. Admitir que se tiene una personalidad propensa a la ira y darse cuenta de la necesidad de trabajar activamente en el control de la ira para vivir una vida más placentera, marca la diferencia a la hora de tratar la ira con éxito. Dedicarse a la disciplina y tomar clases de paternidad para buscar medios más eficaces de disciplinar a sus hijos, tomar clases de control de la ira y participar en asesoramiento de parejas ayuda a las personas enfadadas a aprender formas más beneficiosas de estar con las personas con las que trabajan y viven. Algunos individuos con altos grados de frustración se controlan a sí mismos y trabajan para reducir sus reacciones de ira a través de técnicas positivas de control de la ira, ya que su sentido moral les dice que sus arrebatos perjudican a otras personas. Unos pocos individuos se dan cuenta de que están actuando con reacciones de ira que aprendieron de sus propios padres y enviando ese legado a sus propios jóvenes.
Unos pocos obtienen asistencia cuando su pareja les da el ultimátum de amenazarles con dejarles si no reciben asistencia. Algunos reciben ayuda solo después de haber perdido a su pareja y a sus seres queridos, pero desgraciadamente, unos pocos nunca aprenden las técnicas de control de la ira, que pueden salvar sus relaciones, si no sus propias vidas. Capítulo 6. Utilizar el yoga. La ira es una de esas emociones poderosas que tienden a colorear todo lo que experimenta una persona. Es como ver el mundo a través de cualquier cosa que no sea de color de rosa. He tenido mi cuota de episodios de ira, así que he visto de primera mano cómo la ira puede superarte e informar cada acción que haces. Sin embargo, hace unos meses descubrí la destructiva que puede ser. Una buena técnica. Me puse al día con una conocida a la que hacía tiempo que no veía. Ella había estado experimentando una época dura durante el último año. Su frustración sobre su matrimonio y su vida empresarial se había expandido durante más de un año. Mientras parloteaba sobre lo que ocurría en su vida y por qué todo el mundo en ella le causaba frustración, me preocupé de que un día toda esa rabia le perjudicara la salud. Ya sufría una serie de síntomas físicos que, apuesto, se debían a su tensión emocional. Se nos unió una conocida que compartió una historia sobre un individuo diferente del que se aprovechó un amigo, que terminó en el lado malo de la caravana del karma. Mi conocida, muy enfadada, se apresuró a condenar al individuo de la historia, al que no conoce, que cometió la injusticia. Me sorprendió el odio que había en su voz, sobre todo teniendo en cuenta que ni siquiera conocía a las personas de la historia. Me dio mucha pena ver cómo la ira que se desbordaba en mi conocida la estaba transformando en alguien que ni siquiera reconocía. No solo se estaba dañando a sí misma, sino que también estaba dañando a los que la rodeaban, incluidos sus 3 hijos. Afortunadamente, hay formas más constructivas de lidiar con la ira. El yoga y la respiración, por ejemplo. Aquí tienes unos cuantos ejercicios que te ayudarán a disipar la ira y evitar que acabes dominado por ella. La ira no tiene por qué consumirte por dentro. En lugar de reprimirla, intenta trabajarla con estos ejercicios. El yoga incluye posturas físicas, meditación y trabajo de respiración o pranayama. Cualquiera de estos factores puede utilizarse para controlar la ira. Nos centraremos en el trabajo de la respiración. Pranayama es un término común para describir todos los ejercicios de respiración del yoga. Prana significa fuerza vital y yama significa dirigirla. A continuación se presentan 2 tipos diferentes de ejercicios respiratorios de yoga que se han simplificado para hacerlos más sencillos y prácticos de realizar. Cada pranayama puede ayudarte a manejar la ira con eficacia. Intenta este sencillo ejercicio de respiración de yoga para ayudarte a ahuyentar la ira. Inspira por la nariz y haz un sonido. Ja. Expulsa el aire por la boca y saca la lengua. Repítelo 2 o 3 veces. Esto permite que tu respiración sea más profunda y ayuda a liberar la tensión física en los pulmones y el pecho. Esta es una versión de la respiración de león. Solo liberará la ira, sin drama ni trauma. Reinicie la respiración normal inspirando y expirando por la nariz. Sin hacer fuerza, haga un par de respiraciones en las que se detenga un poco en la parte superior de la inhalación y luego exhale. Si se siente mareado o débil, detenga el trabajo respiratorio y simplemente vuelva a la respiración normal. Ahora, intente hacer varias rondas más del trabajo de respiración pausada, con pausas algo más largas entre la inhalación y la exhalación. Inhale durante una cuenta de 4, dude durante una cuenta de 2 y exhale durante una cuenta de 4. Repítalo 2 veces más. Detenga el trabajo respiratorio si se marea o siente que está trabajando por encima de su capacidad pulmonar. Si experimenta alguna irritación física, simplemente vuelve a la respiración normal. Has completado el trabajo respiratorio del primer día. Durante los siguientes 30 días, repite la respiración de león y 3 rondas simples de trabajo respiratorio de pausa. Mientras sea capaz de hacer el trabajo respiratorio de pausa, sin ninguna molestia, persiste en tu rutina. Una vez que hayas practicado cómodamente este trabajo de respiración durante al menos un par de días, ponlo a prueba. La próxima vez que sientas que vas a perder los nervios, haz la respiración de león. Luego, haz el trabajo de respiración pausada. Inspira durante 4, vacila durante 2, expira durante 4. Incluso haciendo esto durante una ronda, te ayudará a desalojar tu ira el tiempo suficiente para intensificar tu respiración. Ensayar este ejercicio de respiración te ayudará a aprender a dudar. Cuando seas capaz de hacer una pausa en una situación de confrontación, será más probable que seas receptivo, no reactivo.
Capítulo 7. Utilizar la meditación. La meditación es más que una técnica para relajar el cuerpo, como algunos piensan. Es una forma de liberarse de los incesantes pensamientos y preocupaciones, de acallar el parloteo del cerebro y de alcanzar la paz interior y la felicidad. En sus niveles más altos, conduce al despertar espiritual, al nirvana y a la realización de quién y qué eres. Desestresante. Aunque desempeña un papel crucial en diversas religiones y prácticas espirituales, en realidad es una práctica que está libre de toda intención religiosa y siempre se ha practicado en todas partes, desde la antigüedad hasta la actualidad. Siempre ha existido el deseo de ir al interior, de descubrir lo que está más allá de la forma física y de descubrir el verdadero espíritu y la relación entre la humanidad, el mundo y el Creador. Hay muchas formas, técnicas y tradiciones de meditación que se ensayan y siguen por diversas razones y objetivos, para la relajación y la salud, para el dominio mental y la paz interior, y naturalmente para llegar al despertar espiritual, el nirvana, y para descubrir quién eres realmente. La meditación calma el cuerpo y el cerebro, reduce el estrés y la ansiedad, normaliza la presión arterial y tiene un efecto curativo en el organismo. Mejora el poder de concentración, centra el cerebro y refuerza la intuición. Su práctica constante reduce el número de pensamientos inquietantes en el cerebro y aporta paz interior, felicidad y dicha. Para obtener resultados, debe practicarse a diario, al menos una vez al día. 2 veces al día es más beneficioso. Un principiante puede empezar con solo 10 minutos y aumentar gradualmente el tiempo. Básicamente, hay 2 tipos de meditación. Una que requiere centrar el cerebro en una actividad particular, como en el proceso de respiración, o en un objeto concreto, una imagen mental, una palabra, una idea o una cualidad de carácter. El otro tipo requiere que no te centres en ningún objeto concreto, pensamiento o imagen mental, sino que vacíes la mente de pensamientos y te fundas en el silencio interior, dentro de ti, en tu verdadero ser interior. Esta clase solo puede practicarse después de que uno esté bien entrenado, con la primera clase. A continuación encontrarás cosas que puedes hacer para mejorar tu capacidad de meditar, mitigar la resistencia interna del cerebro y mejorar tus posibilidades de éxito. Léelas con atención y aplícalas a cualquier estrategia que practiques. Comienza con una estrategia de meditación fácil. Aquí tienes 2 ejemplos. Centra tu atención en la respiración entrante y saliente. Durante un par de momentos, centra tu atención en tu respiración. Respira con normalidad, mientras te centras en el acto de inspirar y expirar. Ten cuidado de no forzar tu respiración y tu cuerpo. Centrarse en una cita motivadora. Escoge una cita inspiradora y repítela en tu cerebro, tratando de encontrar su significado profundo, al otro lado de las palabras escritas. Capítulo 8. Hablar con una persona enfadada. Cuando hablamos con una persona enfadada, nuestro lenguaje verbal y no verbal ayuda a determinar si se intensifica y se enfada más o se calma. Oímos con demasiada frecuencia en las noticias acerca de individuos que estaban fuera de control y se produjo una crisis en la que los individuos resultaron heridos. No podemos darnos ninguna garantía, sin embargo, podemos poner las probabilidades a nuestro favor y ayudar a que todo el mundo esté a salvo. Te voy a dar los pasos basados en la investigación que se ha demostrado que ayudan cuando hablas con un individuo enojado. Calmar la situación. Cuando hables con una persona enfadada, recuerda cómo reaccionarán su cerebro y su cuerpo. Cuando la ira se intensifica, las personas tienden a entrar en una modalidad de lucha o huida. Cuando esto ocurre, sus procesos de pensamiento se desaceleran, pero su agudeza sensorial se intensifica. Tienden a percibir los asuntos como más cercanos, más ruidosos, más grandes, más amenazantes, etc. Asimismo, simplemente desean desahogarse y ser escuchados. Es crucial que tengamos estas cosas en cuenta y utilicemos este conocimiento para guiar nuestras propias acciones. Sé un gran juez para saber cuándo adquirir ayuda. Si tiene la última preocupación, asegúrese de que no está solo y de que tiene una vía de escape. Los individuos pueden a veces intensificarse muy rápidamente. No intentes manejar a un individuo enfadado tú solo. Si hablas con una persona enfadada, siempre es mejor pecar de prudente. Estos pasos no pretenden implicar que siempre puedas hablar con alguien para que se calme, y tampoco son las únicas intervenciones. Utiliza tu propio buen juicio. Piensa en el lenguaje gestual. ¿Recuerdas el dicho de que las acciones hablan más que las palabras? Si hablas con un individuo enfadado, dale más espacio físico. Desiste de hablar con las manos.
No te inclines hacia ellos. Que alguien se acerque demasiado o mueva las manos puede percibirse como una amenaza, ya que se trata de un individuo que se está enfadando y quizá no esté pensando racionalmente. Hable en un tono tranquilo y agradable, y a una velocidad más lenta. Es natural reflejar las emociones de las personas con las que hablamos. Sin embargo, si reflejamos sus emociones elevando la voz o alterándonos, simplemente hemos contribuido a intensificar una situación potencialmente peligrosa. Baja la voz y la boca en un tono más tranquilo y silencioso, y serán más aptos para reflejarte. Asimismo, cuando las personas están alteradas, su comprensión tiende a disminuir. Hablar un poco más despacio les ayudará a escuchar lo que dices. Cuando esto ocurre, estás guiando la evolución de la situación y ayudas a prevenir una crisis. Escúchelos y valide sus sentimientos. Con frecuencia, las personas que están disgustadas simplemente desean ser escuchadas. Cuanto más sientan que las personas no les escuchan de verdad ni atienden sus necesidades, más gritarán. Lamentablemente, hay ocasiones en las que recurren a las armas o a la violencia adicional para ser escuchados, independientemente de lo que digan. Escucha. Dales toda tu atención, reconocer sus preocupaciones. Sin embargo, no juzgues, no digas, se nota que estás enfadado. Las declaraciones que etiquetan sus sentimientos pueden tender a alterarlos aún más. Más bien, di, lo que me parece que dices es, o algo similar. Reaccione desarmándolos, verbalmente cuando hable con un individuo enfadado. Sea amable. Lo que realmente desean es que alguien les escuche y valide sus sentimientos, ya que todo vuelva a estar bien. Di algo con lo que te sientas cómodo y que sea una respuesta favorable. Puede ser, estoy de acuerdo, o tienes derecho a querer intercambiar, recibir un trato, lo que ellos deseen. Si ves que un individuo se intensifica, hazle saber que vas a intentar conseguirle la ayuda que desea. Conclusión. Individuos de todas las edades ciertamente necesitan ayuda cuando se trata de controlar su ira. Aceptar que se tiene un problema de ira es el principio que sigue al tratamiento y al descubrimiento de cómo afrontarlo. La ayuda que puedes obtener para afrontar tu ira de forma eficaz es mediante el uso de técnicas y estrategias especialmente adaptadas para afrontar la ira. Si tienes la suerte de poder acabar con ella para siempre, cuando aceptes la ayuda en el manejo de la ira, serás capaz de enfrentar y lidiar con cualquier tipo de situaciones de manera efectiva. También habrás aprendido a reaccionar en diversas situaciones con serenidad. 3 de las respuestas básicas a las que se enfrentan muchas personas cuando se les presenta una situación estresante son reprimir sus emociones, ponerse a la defensiva o empezar a arremeter. Todas estas respuestas no son buenas para gestionar la ira. Si se reprimen los sentimientos, tienden a producir consecuencias perjudiciales en las personas. Puede parecer que está bien, pero el problema seguirá ahí. El individuo debe estar preparado para hacer frente a la situación que provoca la ira. De lo contrario, puede resultar aún peor. Suprimir las emociones conducirá a la amargura, que puede estar ahí durante años. Es mejor enfrentarse al problema que aceptar los malos sentimientos. Cuando se toma asistencia para tratar el manejo de la ira, se ayuda a las personas a manejar situaciones que pueden ser desafiantes. Los individuos con problemas de ira también se ponen a la defensiva. Si se enfrentan a puntos que les hacen enfadar, tienden a responder rápidamente. Estos individuos tienden a responder con amargura, lo que también puede provocar respuestas hostiles de los demás. Así que ponerse a la defensiva no es una forma ideal de manejar la ira. Si se toma ayuda en el manejo efectivo de la ira, les ayuda a evaluar las situaciones en lugar de responder a ellas, poniéndose a la defensiva. Muchos individuos también comienzan a arremeter cuando se enfrentan a situaciones que inducen a la ira. Los individuos que son serios acerca de trabajar en su ira pueden beneficiarse en gran medida de la gestión eficaz de la ira. Hay una gran cantidad de métodos útiles para el manejo de la ira, disponibles de forma gratuita para aquellos que están interesados en diversas fuentes. Los que necesitan ayuda deben reconocer lo que esto puede suponer para ellos. Los métodos de gestión de la ira solo serán útiles para aquellos que admitan la responsabilidad de sí mismos y quieran modificar su forma de actuar. Cuando utilizas un programa de control de la ira, estás en camino de descubrir cómo controlar eficazmente tu ira y hacer frente a los puntos difíciles.